Un nuevo día, un nuevo video. Buenos días, familia. El día de hoy estamos ya desde el balconcito, día sábado, y hoy también hice la lectura diaria. Y la realidad es que a raíz de lo que hoy leí, me preguntaba, ¿no? ¿Qué se hace cuando nos traicionan, nos fallan, cuando sentimos que las personas a nuestro alrededor no han sabido valorar nuestra bondad, nuestra presencia? Y bueno, esta cita bíblica traspolada a tu vida el día de hoy, a la mía también, nos da una gran enseñanza para la cotidianidad, incluso aún más si lo podemos ver desde la metafísica, porque la Biblia es un gran libro de metafísica. Así que quería primero leerte la cita. Hoy me tocó Mateo 26, desde la parte 47 hasta la 56. Bien, básicamente la cita dice así: todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de gente armada de espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado una contraseña: al que yo bese, ese es, arréstenlo. Enseguida, acercándose a Jesús, le dijo: buenas noches, maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué has venido? Entonces se acercaron, le echaron mano y arrestaron a Jesús. Uno de los que estaban con Jesús desvainó la espada y de un tajo cortó una oreja al sirviente del sumo sacerdote. Jesús le dijo: envaina la espada. Quien a espada mata, a espada muere. ¿Crees que no puedo pedirle al Padre que me envíe enseguida más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirá lo que está escrito? Que esto tiene que suceder. Entonces Jesús dijo a la multitud: como si se tratara de un asaltante, han salido armados de espadas y palos para capturarme. Diariamente me sentaba en el templo a enseñar y no me arrestaron, pero todo esto sucede para que se cumplan las profecías. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Bueno, qué interesante, porque probablemente vamos a ir a lo que sí o sí se nos viene a la mente, y es la famosa historia de Judas y su traición y cómo pudo entregarlo por 30 monedas. Y sin embargo, Jesús sabía que esto tenía que suceder. Jesús sabía que Judas tenía que traicionarlo para que el propósito más grande se cumpliera. Y el propósito más grande no era su crucifixión, el propósito más grande era la resurrección, era incluso algo que venía mucho después. Sin embargo, esto era parte de ese propósito. Y en tu vida van a pasar muchas situaciones y personas que vas a tener la sensación de que te han traicionado, de que no te han valorado, pero esas personas están siendo parte de un propósito más grande, de la verdadera misión de tu vida, la verdadera dirección de tu vida. Y sí, es doloroso, a veces nos cuestionamos por qué Dios permitiría que un dolor así nos agobie, pero te traigo algo más poderoso, y es que todos nosotros también somos el Judas en la historia de otra persona. A veces es difícil aceptarlo, pero a veces te ha tocado ser la mala o el malo de una película. Y no porque vos seas una mala persona, simplemente porque elegiste una vida diferente, decidiste mal en su momento o decidiste bien, pero tu buena decisión conllevó incomodar muchísimo a alguien que amabas, conllevó terminar un vínculo tal vez, correrte de un espacio en el que frecuentabas. Y eso a veces te pone en la posición de un Judas. Todos hemos sido el Judas en la vida de alguien y hemos tenido a nuestro Judas también en nuestra vida. Y aún así eso es lo que nos ha direccionado a nuestro propósito, a movernos de los espacios donde estamos, a habitar en donde sí vamos a poder explotar nuestro máximo potencial, ir hacia eso divino que se nos está prometido. Y muchas veces, si esas situaciones dolorosas no pasaran, si alguien no te valorara lo suficiente, si alguien no te traicionara, si alguien no te despertara con un cachetón emocional de esa manera, tal vez seguirías en el mismo lugar sin cuestionarte, sin pulir cualidades internas, sin permitir que el carácter y la fortaleza interna que necesitas para sobrellevar otras situaciones se pueda seguir cultivando dentro de vos. Entonces, muchas veces es doloroso, y obviamente que las traiciones y este tipo de situaciones en donde uno interpreta que el otro nos hizo daño, obviamente es alguien que nos importa, es alguien a quien probablemente le tengamos mucho amor, a quien le tengamos mucho cariño.
pero quiero buscar esta sabiduría de Jesús y que veas cómo aún en el último momento él jamás perdió su templanza ni su amor por Judas. De hecho, lo trató de amigo y lo hizo sentir que él era el mismo. ¿Cuántas veces vos, debido a una crisis o a una situación con alguien, has dejado que eso endurezca tu corazón? Yo muchos años atrás fui esa Steffi, fui esa mujer que permitía que la situación ajena, la reacción de alguien externo a mí, modificara quien yo era, modificara mi corazón. Y me endurecí. Durante mucho tiempo endurecí mi corazón, abandoné mi propósito, dejé de lado lo que yo realmente quería en esencia como ser humano. Hoy entiendo que lo que yo soy es independiente a lo que otra persona pueda hacer, a cómo otra persona pueda reaccionar. Entonces, si alguien me traicionara, no me valorara lo suficiente o no me reconociera lo suficiente o hiciera simplemente algo que va en contra de lo que yo creo que debería hacer, entiendo que es parte de su propósito y también incluso del mío, porque a través de permitir eso yo estoy cultivando internamente facultades de mi ser y no tengo que endurecer mi corazón, por el contrario, tengo que abrirlo aún más hacia el amor, hacia el perdón, ser como Jesús, ser como Cristo. Y obviamente esto no es un trabajo fácil de aplicar, ¿no? O sea, es mucho más valiente aquel que perdona, aquel que se mantiene amoroso aún en el dolor y en el caos, que aquel que tiene un carácter reactivo ante las situaciones externas. El carácter se construye internamente ante la no reacción, sino ante la respuesta. Y Jesús siempre eligió responder con amor, siempre. Otra parte de esta cita bíblica que me llama profundamente la atención es la parte en la que él le dice a estos soldados y a Judas que han preferido venir a buscarlo en la noche con espadas y palos, sabiendo que estuvo muchas veces en el templo predicando. Y, y está bien porque así tiene que ser. Pero lo que me llama la atención es que, claro, si lo llevamos a la parte metafísica de este mensaje para vos y para mí, el atacante nunca va a llegar en un momento en donde vos estés en templanza, en donde estés en el templo, es decir, donde estés en entrega con Dios. Si vos te mantenés en oración, te mantenés en vigilancia, te mantenés en fe, estás sostenido por la luz, estás siendo sostenido por Dios y por el amor. Fíjate que yo siento que esos soldados, esos palos, esas espadas, en realidad representan tus creencias limitantes, tus miedos, tus saboteos, tus dudas, tus preguntas incesantes de si vas a poder, de si sos suficiente. Y todo eso no te agobia cuando vos estás en fe, cuando estás en oración, cuando te mantienes expectante. Todas esas situaciones llegan a tu vida a agobiarte en la noche, en la oscuridad. La oscuridad representa esos momentos, esos estados de ánimo donde la soledad te aísla y donde te aleja, te desconecta de Dios, te desconecta de la fuente. Ahí es donde se te ataca, ahí es donde se te quiere robar la paz. Y en esos momentos de oscuridad y de profunda soledad, ahí es donde creo que muchos humanos pierden la batalla. Ahí es donde creo que muchos tiran la toalla, donde deciden incluso muchos atentar contra su propia vida, porque ahí es donde está la gran batalla. Entonces, mantenete en oración, salió un solcito divino, mantenete en oración, mantenete pensando en Dios, pensá en Dios permanentemente y deja que Él lidere tu camino, que Él guíe tus acciones, que guíe y direccione todo lo que hoy estás haciendo y creando. Porque la tentación no es algo externo, va a venir desde tu mente, desde tu ego. El ego va a querer atacar. Y nosotros tenemos que aprender que somos humanos y que nuestra voluntad humana no alcanza. Entonces, ahí es en donde está tu templo. Tu templo sos vos. No hace falta que vayas a una iglesia si no querés ser de una religión. Dios está en todas partes. Debajo de una piedra puedes encontrar a Dios. Tómate unos mates, mira el solcito, pero pensá en Él. Pensá en la grandeza de todo esto. Pensá en que hay algo mucho más grande que vos que direcciona tus pasos y tu camino. Y considera que todos aquellos que vos sientas que te están traicionando, que te están dañando, simplemente te están direccionando.
te dieron la oportunidad de ir verdaderamente hacia donde tu camino te conduce, hacia la resurrección de tu alma, ahí en donde verdaderamente vas a poder ser lo máximo que has venido a ser. Sé que es doloroso, te puedo asegurar que lo sé, me ha tocado transitar el dolor. Y sin embargo, más adelante he encontrado las respuestas de por qué razón así tenía que ser. Me trajo hasta el lugar en el que estoy. Y así debe ser nuestra mentalidad, es una mentalidad milagrosa. Tenemos los ojos puestos en la tierra prometida. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para tu proceso. Todos los miércoles estoy entrenando este tipo de conceptos en mi club MDG. Si te gustaría ser parte, puedes hacerlo a través del link que te voy a dejar acá abajo. Que tengas un buen día, te amo y que Dios te bendiga. Chao, chao.